entre luchas y victorias. Amiga, el no por mucho madrugar amanece más temprano parece un dicho que a pesar de que es antiquísimo, hecho para estos días. ¿No te ha pasado que a veces tú abres los ojos y dices, son las 4:30 de la mañana y ya estoy atrasada? Así es. Y yo lo que siento, Jovita, es que hoy tenemos una trampa con el afán, con la Sí. premura, con la velocidad. Yo agradezco mucho que pues estamos a la velocidad del chat, que hoy le preguntamos a una inteligencia artificial y eso elabora lo que a nosotras nos tocó años estudiar, pero el problema es no utilizar lo que tenemos hoy al beneficio y creer que el mundo deba funcionar así. Sí, Entonces, hay quienes dicen, pues madrugue, o qué me dices del, ¿cómo es? Al que madruga Dios le ayuda. sí. Entonces, me levanto muy temprano porque, y ojo que aquí el refrán tiene que ver no solo con levantarse, sino con querer anticipar y querer acelerar cosas. Exacto. Entonces, a las 3 de la mañana me puedo parar, pero a las 3 de la mañana todo está cerrado, a las 3 de la mañana no puedo hacer la llamada que quiero hacer, puedo hacer otras cosas, puedo orar, puedo escribir, puedo meditar, puedo dormir un poquito más. Pero, ¿qué ganamos con querer anticipar todo en la vida? No, no creas, yo tengo una amiga que a las 3 de la mañana es cuando compra. Entre ella y yo existe un éxito abierto 24 horas y muchas veces me he dicho, no, pues fui a las 3, fui a A las mí me 4. contó y Sí, no puedo creerlo. fui a las 3, fui a las 4. A esa hora merco, porque es que a esa hora pues nadie me molesta y yo me muero la risa porque digo, Dios mío, claro, queremos que el mundo vaya a esa, Yo a la le capacidad. diagnostiqué un problema Sí, mental. no. A esa hora se Se duerme. duerme. Claro, yo queremos que el mundo vaya a la velocidad de nuestro cerebro y a pesar de que va a 1000, pues no todas las mentes van a 1000. Pero además, amiga, los procesos, sobre todo los procesos sociales, los procesos humanos, pues realmente tienen etapas. Yo tengo un sobrino, por ejemplo, que no le gusta gatear. Él quiere salir a correr, a caminar ya. Y es impresionante porque creo, así está la generación, o sea, esa generación de él nace así ya. El hecho de gatear pareciera que es no, pasémonos esto porque queremos es Qué ya llegar pereza. a la meta. ¿Cuántas cosas no se aprenden en el gateo? O sea, hay toda una teoría La psicología hecha, evolutiva se basa gran claro, parte en el en gateo. el gateo, hecha precisamente para demostrarnos lo importante que es el gateo. Pero nosotros queremos saltarnos los procesos. Casi que decimos, no, lo chévere, lo bueno, lo que me gusta, el disfrute, allá. Entonces todo esto, las luchas, las batallas, lo que perfila mi carácter, lo que moldea mi personalidad, lo que me hace fuerte, porque es que uno no se hace ni fuerte ni experto en las Bahamas, debajo del sol. Todo eso, pues eso evitémoslo, porque hay que llegar, ¿no? Cuando me invitaste a conversar y dijiste, ¿por qué no conversamos del en no por mucho madrugar amanece más temprano? Lo primero que a mí me saltó tuvo que ver con el proceso. Y hay distintos procesos, porque a veces cuando hablamos de proceso, hay quienes piensan que me están procesando. De hecho, hay un electrodoméstico que se llama el procesador, que Sí. lo que eso hace es que coge y muele todo y entonces tortura las verduras. No se trata solo de que nos amasen en la lucha, sino que hay cosas que requieren un tiempo. Yo casi siempre doy el ejemplo con el embarazo, que el embarazo dura un tiempo y por eso nos dicen que estoy esperando. Pero casi siempre queremos aprender paciencia, Mm. queremos aprender No, serenidad. amiga, queremos comprar la paciencia, no queremos Ah, ejercitar la bueno, paciencia. contrátenme. No, no existe, eso les digo Sí. yo muchas veces. Si todo fuera como la película de Matrix, que es escoja entre la pastilla azul y la pastilla roja, de hecho, estamos en este momento en el mundo de los analgésicos. Todo Sí. queremos que se solucione con un acetaminofén y pase rapidito, pero a veces necesitamos que el dolor, que fue una señal en el cuerpo, el dolor físico, se sienta para uno también saber qué pasa. Incluso cuando alguien tiene una enfermedad, los médicos, los pediatras, y me acuerdo con Laura chiquitica, no le daban ahí mismo las gotas de Dolex, sino dejemos saber qué es lo que tiene para saber si es cólico o qué es, pues porque todavía no hablaba. Entonces, Mm. todo requiere un proceso. O sea, si meto el pastel o la torta al horno y lo acelero, queda crocante No se por hace, dentro, de pero acuerdo, cruda por de fuera. acuerdo. Eso mismo nos pasa a nosotros. Sí. Entonces, las cosas que queremos, porque
queremos, y ya vamos conociendo también a nuestra audiencia. Seguramente si se quedan aquí, les gustan y buscan programas de superación personal, de autoayuda, de que nos lleven a un tema de mejoramiento, de algo de exigencia, de crecimiento. Todo eso, crecimiento, aprender, sanar, perdonar, amar, formar una familia, formar un matrimonio, pues eso no pasa de la noche a la Hace mañana parte del y no proceso. se hace rapidito. Y nos pasa mucho también a los que tenemos hijos. Yo recuerdo que a mí me decían, pues uno tiene dos caminos, o aprende de las lecciones o aprende viviendo las lecciones. Pero nosotros queremos evitarle las lecciones a los hijos. A veces cuando mi niña estaba más pequeña y molestaba, yo decía, pero Dios mío, ¿por qué tiene que ser así? Y alguien me dijo, tiene 5 años, tiene Ujú. que ser así, Sí. tiene que pasar por ese proceso. Y ahora que está un poquito más grande, yo quisiera evitarle los dolores de los procesos. Inevitablemente lo va a tener que vivir, pero su mamá busca casi que ella pues no tenga que padecerlos, ¿no? Entonces le quiero hacer las cosas más fáciles, le quiero hacer las cosas más rápidas, pero al final de cuentas después digo, no le ayudo mucho porque lo que pasa es que ella no va a vivir el proceso y va a querer siempre buscar esta sensación que tenemos ahora con todo lo digital y es la respuesta inmediata, la respuesta rápida. Entonces, por ejemplo, me cuesta que ella aprenda sus responsabilidades. Está chiquita, pero tiene que aprenderlas. Y mi esposo a veces me aterriza mucho. Cuando yo le digo, sácame el uniforme para lavártelo, yo te lo lavo, pero tú tienes que recordarme cuando ya se te ensucia. Y entonces alguna vez no lo hizo y le tocó irse con el uniforme sucio. Mira, yo me encerré en el baño a llorar y yo dije, esto es lo que no, o sea, además yo pensaba la vergüenza que van llegando a mí con el uniforme sucio. La única que iba a sufrir eras tú, Sí. porque ella lo iba a ensuciar más y ni cuenta se iba a dar. Y mi esposo me decía, es necesario que ella pase por esto. Si ella no pasa por esto, entonces lo que va a pasar es que siempre va a olvidar sus responsabilidades. Le tiene que costar, tiene que recordarlas, así sea así. La tiene que marcar situaciones como estas. Pero nosotros queremos recortarles el proceso, acortárselo, casi que vivan la lección que nosotros ya aprendimos de nuestra boca, pero que ellos no tengan que hacer el proceso porque el proceso duele, en el proceso morimos, en el proceso mutamos, en el proceso es donde de alguna forma, a presión, sacamos lo mejor de nosotros. ¿Y sabes qué? Ese es tu proceso. Es Sí. decir, aquí hablamos de las mamás que queremos que los hijos no les duelan. Yo como ya tengo una más grande, entonces ya hay unos problemas, unos dilemas del corazón. Entonces yo no quiero que tenga tusas, no quiero que le partan el corazón. Entonces, claro, me sería mucho más fácil decirle cosas como, o sea, muy probablemente este no va a ser el de toda la vida y uno tiene un noviecito y después uno lo recuerda con cariño, pero se pasó. O también sabemos que no nos vamos a morir de eso, o sea, no va a ser tan grave. Mi hija cuenta con a veces, muchas veces quisiera pensarlo, la fortuna de tener a su mamá, pero yo aprendí un poquito más dura y soy más dura en unas cosas y a veces le veo muy poco drama a las cosas, entonces veo todo más fácil y descalifico. Entonces, Sí. cuando veo que una tusa, yo en mi, si soy Luchi, la que no es coach, no es psicóloga, no es cristiana, no es buena persona, esa, esa dice como, ay, ya. O sea, Deja el eso drama. no es grave, eso no es drama, por eso no se llora. Pero luego me recompongo Soy mamá. y luego me acuerdo de todo lo otro que aprendí y digo, ay, bueno, ojalá no le duela el corazón y no matemos al otro muchacho y miremos qué se hace. Pero fíjate que cuando hablo con una de mis hermanas, que es a la única que llamo de vez en cuando para algunas de mis cosas, ella escucha y dice, ah, sí, Luchita, ah, sí, Lucero, ah, mi amor, sí, así es. Y yo, Tere, despelúcate, o sea, ¿es en serio? No, y ella contesta súper sabia muchas cosas que yo creo que ni siquiera se da cuenta de la sabiduría que es, y como sé que me estás escuchando, sé que lo sabes. Y lo que pasa es que ella me ve a mí en mi proceso de Claro. mamá de adolescente, y tú en tu proceso de mamá de niña. Claro, ella ya tiene sus hijos de 40 años, listos, organizados en la vida, y pasó por esto también. Entonces, pues, si lo adopto de 40,
no me salto el resto. Ujú. O sea, si yo quisiera hoy evitarme estos dolores, entonces me tocaría ir a bienestar familiar y pedir uno de 45, Sí, ya casado y ya listo. Y entonces, ¿cómo me le voy a ganar la confianza? ¿Cómo me sí, le voy a ganar el amor? ¿Cómo lo voy a conocer? Ah, parece que tocaba pasar claro, por todo lo otro. es necesario los procesos. Si compro el diploma, pues no aprendo lo de la universidad. Eh, entonces, sí, yo sé que hoy tenemos cursos rápidos para todo. Yo sé que incluso yo hice en algún momento el curso de lectura rápida, me ha servido mucho, es súper útil. Yo creo que es una de las pocas cosas rápidas que funciona muy bien, pero el discernimiento no es rápido. Mm, mm. La madurez no es rápida, es que No, por eso nosotros somos hechos de manera perfecta y tenemos etapas. Hay infancia, luego viene la niñez. niñez, la pubertad, la adolescencia y llegar a la madurez de mayores realmente adultos es la etapa más larga que tenemos. Toma Ujú. mucho tiempo y toma mucho tiempo porque hay muchas cosas por asentar, pero es la etapa más o menos entre los 21 y los 40, porque se ha ido alargando, en la que de mayor afán vivimos. Sí. Y ese proceso que decías de el recién nacido, la niñez, la adolescencia y ya la madurez, también se viven de las diferentes áreas, porque es que de pronto estamos, digamos, ya tenemos 35 años, entonces ya nos consideramos maduros, pero acabamos Pero de, no, pero no, pero no. pero acabamos de casarnos. Pues podemos estar a los 35 El años. matrimonio está naciendo. Estamos con un recién nacido. Entonces, con todo y lo que nos sentimos muy maduros, pues viene un proceso nuevo. Y así generalmente sucede. Llegamos a una nueva empresa, a un nuevo trabajo, Soy tenemos un nuevo novato. emprendimiento, claro, somos, pues acabamos de nacer en ese proyecto y necesitamos también evolucionar y quemar las etapas en ese proyecto, que a veces se nos olvida, porque aquellos que se casan tarde, pues piensan que la esposa o el esposo, aquí lo hablamos también en los amores temo, pues ya llega preparada. Pues de pronto ella también llega madura, digamos, en su ser, en algunas áreas de su vida, pero en el matrimonio juntos, en eso nuevo que se está construyendo, pues acaban de tener un recién nacido y necesitan el proceso. Por eso es que no se cuenta a qué edad llega uno al matrimonio y hay que evolucionar y pasarán las primiparadas del recién nacido. O sea, uno al año pues ya empieza a tener sus problemas. Bueno, al año no, hay otros que comienzan más temprano. Y de pronto en la madurez y cuando ya llegamos a la adultez que tenemos, un matrimonio sólido, un matrimonio fortalecido, un matrimonio que se hizo de las luchas diarias, de las victorias diarias. Lo mismo pasa con los trabajos. Por más de que hayamos estudiado mucho, amiga, el primer trabajo es el primer trabajo y ahí llegamos como recién nacidos y tendrán que regañarnos, tendremos que sentir frustración, tenemos que tener el compañero que no era compañero realmente, sino desleal, y todo eso lo que pasa es que nos va capacitando, dotando de lo que necesitamos para poder llegar a ser el jefe, el líder, aquel que realmente puede guiar después, como lo hacemos con los padres, más adelante, pues a los que lleguen de recién nacidos. Y ahí yo quiero traer algo y es la necesidad de ser eternos aprendices en su luz, porque hay muchas cosas en las que ya nos podemos declarar que sabemos ciertas cosas, por eso llega la madurez. Entonces, uso todos los recursos que ya tengo afilados, pero hay otros en los que todavía tenemos que tener ganas de querer aprender, porque cuando yo, por ejemplo, formo coaches y ellos van a empezar a ejercer su profesión, luego vuelven a sesión porque dicen, Luchi, no, pues ¿cómo salgo a vender esto? O sea, yo esto no lo sé hacer. Y lo bonito es que yo les recuerdo es, eres nuevo en el coaching, pero no eres nuevo en la vida. Entonces nosotros siempre tenemos que echar mano de todo lo que traemos, porque cuando llegamos nuevos a un trabajo, somos los nuevos en esa organización, porque todavía no sabemos ni dónde se sacan las fotocopias, ni cómo se mueve la cultura organizacional, pero sí me contrataron porque tengo un backup en donde yo soy muy bueno y mi bagaje va conmigo. Necesitamos hacer esa combinación. Pero si yo ya quiero estar listo, nosotras empezamos este proyecto, tenemos alrededor de unos quizás 10, 12, 15 capítulos, pues estamos empezando. Ujú. O sea, todavía sabemos que estamos empezando. Ahora, ¿empezamos sin saber nada? No, porque justamente lo que hicimos fue juntar
como la historia, la experiencia de lo que las dos hemos hecho. Y eso es parte de lo que hay que saber para poder decir, no tengo que querer anticipar las cosas, pero sí tengo que poder saber reconocer como cuál es la base que hay y sobre esa base construir y alimentar todo el tiempo. A mí lo que más me inquieta como del querer apurarnos, y para serte muy honesta, ni siquiera somos tú o yo, es decir, no es nuestra generación, que de pronto son las que más nos están escuchando. A mí me inquietan mucho más las generaciones de mi hija, de tu hija, porque sí las estamos criando nosotros, así que ahí contestaría que es más responsabilidad nuestra, pero hay hoy muy poca afrontación emocional, o sea, la Ujú. capacidad de afrontamiento emocional para las cosas que pasan es muy bajita, porque como todo lo quieren rápido, lo quieren resolver, y muchos papás hemos caído en la trampa de que tengan vidas más o menos perfectas y no les pase nada, o sea, nada les duela, tengan todo, y no hay que criarlos en la carencia, no me refiero a eso, pero también hay que dejar, como lo hizo maravillosamente Gustavo, deja que haga eso, que se vaya con su uniforme, o si no llevó la lonchera, pues por un día que un día le dé más hambre que el día anterior, no se va a desnutrir, pero de pronto va a valorar el poner atención, y el poner atención va a ser parte de su proceso. Sí. Entonces, también necesitamos dejar de vivir queriendo hundir un botón y que aparezca el arte de magia y volver a amistarnos con escribir, Sí, con procesar. pero además sacrificando el proceso, sacrificamos también hasta lo mejor de nosotros mismos. Mira que yo no censuro ni critico fortunas como la de Facebook y Mark Zuckerberg. Maravilloso. Poco tiempo, por decir así. Bueno, él sí, digamos, todo este tema digital lo ayudó, apalancó digamos, su carrera y muy joven fue muy millonario. Tal vez hay personas que se sientan a hacer un podcast como el de nosotros queriendo la viralidad pasado mañana y de pronto mirarán el de nosotros y dirán, ah, bueno, 200 personas lo vieron. Pues dentro de muchos conceptos prefabricados podemos ser un podcast Sí, más, pero también he conocido compañías, personas, bueno, matrimonios, presos de su éxito. O sea, les llegó cuando no estaban preparadas. exacto. Y eso, por ejemplo, a mí me sucedió con un emprendimiento que tuve en pandemia. Comenzó como un tema de amigos y resulta que nos iba bien, podíamos responder con lo que teníamos. Estábamos perfectos, hacíamos entregas, no estábamos estresados, teníamos tiempo para hacer todo. Pero entonces algún día esta princesa dijo, hagámosle medios. Y no se me ocurrió sino salir en un canal de televisión que ven no más 15 millones de personas. Y al otro día yo tenía llamadas de Miami, de Europa, de gente diciendo, por favor, mándame, quiero que me mandes tu producto acá. Y tenía tanto. Ese día casi enloquezco, casi enloquezco. Tenía 3 personas ayudándome, al otro día tuvimos que contratar 10. Y yo corriendo, no habíamos registrado ni la marca y ya me tocaba exportar y todo el proceso fue tan Te tortuoso, sobrepasó. me sobrepasó el éxito Claro. porque no estábamos preparados, éramos un emprendimiento, necesitábamos todo el proceso, Sí. pero una buena idea que de pronto fue tan buena en el momento, pues lo que hizo es que intentó acelerar y al final pues no fue bueno, las cosas no llegaron como tenían que llegar, realmente hizo algo ficticio, mi realidad no era esa. A los 2 meses volví a tener los mismos pedidos del mismo mes, entonces dije, bueno, ¿qué pasó? Claro, no era una realidad. Pasa también mucho con las relaciones, amiga. Decimos, "Uy, nos fue muy mal en el amor, llevamos 3 relaciones fracasadas. ¿Cómo fracaso? Como decía el técnico, perder para conocer no es perder. Perdón, si te llega esa persona que de pronto con ese sí puedes construir algo lindo, con el que te entiendes mejor, tienes mayor empatía, pero de pronto es tu primer amor y cometes los errores del primer amor, pues lo que terminas es echando a perder de pronto una relación que sí estaba planificada para quedarse más tiempo a tu lado, no entendiendo, no teniendo el corazón correcto para Sí, poderlo ver. Y eso hace, amiga, que los procesos sí, son saquen lo necesarios. mejor de nosotros. Y ahí necesitamos volvernos a amistar con el paso a paso. Sí. Y es que el paso a paso, pues voy a volver a tu sobrino. Ojalá gatee.
Y ahí también nosotros, Por favor, romángatea. pero mira lo bonito. Estoy segura y lo digo con cariño por los papás, lo vemos que se para y seguro los adultos a su alrededor dicen, "Ay, es que es tan adelantado, es que qué maravilla, Sí. es que ya está que sale corriendo". Entonces no lo obligamos a ir al piso, a hacerlo despacio, paso a paso. Por experiencia yo he visto, y me pasó desde chiquita, que a todo aquel que lo adelantaban un año de curso, después en algún momento De acuerdo. era una tortura, Mm. o porque era el más chiquito en edad en relación a Emocional. todos los Mm. otros, o porque sí era muy bueno en matemáticas, pero no había madurado socialmente para entender incluso los chistes Las que hacían los conversaciones. otros y las Sí. conversaciones, o lo que hoy ya llamamos bullying. Entonces acelerarse no es tan buena idea. Yo sé que el mundo ha ido cambiando en sus etapas y pues mi abuela tuvo 16 hijos y se casó creo que muy pequeña, pero en esa época era así. Hoy no. Entonces, para unas cosas hemos ido creciendo y dejando que el tiempo pase, pero para otras queremos adelantarnos y queremos de verdad que esto sea viral. Trajiste esa Sí. palabra, porque además es que es la palabra que usamos, o sea, el lenguaje no es inocente. Mm, mm. Viral viene de virus, De contagiarse. o sea, viene de contagio Sí. y no necesariamente el contagio positivo. O sea, así nació como un virus y eso lo adoptamos al mundo del algoritmo y a esta época en la que estamos donde queremos que se viralice. Nosotros también quisiéramos que eso pasara, pero no que pasara solamente y a veces pasa que te toca hacer una cosa, una desfachatez, que aquí no va a pasar, lo siento, haremos muy pocas cosas de esas, No, fieles a la ninguna, esencia, fieles a la o esencia hasta el ninguna, final. para que llame mucho la atención, pero ¿y qué va a pasar después? El ejemplo que tú diste con el emprendimiento es maravilloso porque las organizaciones cuando no están preparadas para crecer y se esfuerzan a crecer en desmedida, entonces dicen tengo que multiplicar 3x, 10x, 20x, pues quiebran, porque por eso también decimos, el que sube como palma, Cae como cae coco. como coco. ¿Qué no hubo ahí? Un proceso, De acuerdo. un proceso. Entonces, sí, suena a veces aburridor querer que me amasen, suena aburridor quedarme un poquito asentado en la lucha, pero hay muchas cosas que requieren que sean paso a paso. Y hoy, como nos refuerzan tanto por 1000 medios, que hay cosas que son más fáciles, que son más rápidas, que son sencillas, entonces todo lo queremos y lo hemos visto. Colombia es un país, yo no creo que sea exclusivo nuestro en realidad, creo que pasa, hoy lo vemos mucho en México, no creo que sea solo exclusivo de Latinoamérica ni de Centroamérica, pero o Suramérica, creo que es parte de la humanidad porque la corrupción ha estado por siglos, pero esto de la plata fácil, el éxito fácil, el aparecer fácil, el puesto fácil, yo creo que ahí hay una trampa. Y ese querer madrugar para que se adelante mi hora, querer adelantar nuestra propia hora, no tiene mucho sentido. Mira, y hablando de países, Colombia es uno de los países que en el ranking es de los países donde más se trabaja. Sí. Y Y sin trabajamos embargo, bien también. y sin embargo no es de los países más productivos. Entonces, a veces se nos olvida la eficiencia de lo que hacemos. Queremos hacer mucho, pero ¿qué tan bien lo estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos reflexionando sobre aquello que nos llevamos a cuestas? En mi casa pasa, porque yo hago mucho. Y entonces mi marido a veces me dice, bájale el acelere, bájale, porque empieza, pero ni lo hago bien ni lo hago de la mejor manera. Porque entonces, claro, tengo tantas cosas en que pensar que muchas veces lo que hago es intentar hacerla con la rapidez con la que me da el tiempo y pues no termino dando lo mejor, que es lo que hablábamos ahora. Entonces, no solamente no por mucho madrugar, amanece más temprano, sino no por mucho acelerarme, pues estoy haciendo las cosas realmente bien. En la palabra de Dios hay una palabra que se repite innumerables veces y es Selah, pausa. Necesitamos pausa. Las personas que no pausan, pues son personas que piensan todo el tiempo intoxicadas con cortisol. O sea, ya no los motiva el amor por hacer las Así cosas. es. No los motiva la dedicación, no los motiva, no sé, tantas emociones bonitas, la solidaridad, la capacidad de servir. Los motiva a hacerlo rápido, salir de eso casi.
y muchas veces no se hace de la mejor manera, amiga. Ahorita que tú estabas recordando, en honor a una amiga que queremos mucho, de hacer mercado a las 3 de la mañana o comprarlo a las 3 de la mañana, todo lo podemos mirar con luces y sombras. Y una vez funciona, de hecho, a veces hay madrugones y cosas, y una o dos veces funciona, pero yo creo que nosotros en ese CELAC de esa pausa necesitamos cuidar muchas más cosas. El sueño es absolutamente valioso. Meternos el cuento de que con 3 horas tengo, que con 2 horas tengo, no, porque si no, ¿cómo vamos a estar? Si lo que queremos es servir mucho más y estar para muchas más personas, pues necesitamos cuidar la máquina, que está bien el cuerpo Mm. que tenemos, pero esa pausa a veces se hace en el sueño y a veces se hace simplemente en hacer una cosa a la vez. Porque tú trajiste la eficiencia poniendo el ejemplo de las estadísticas de Colombia, que no somos tan productivos a pesar de que somos muy buena mano de obra y Mm. trabajamos mucho. Y aquí trabajamos mucho, yo trabajé muchos años con chilenos y ellos primero no entendían por qué nosotros queríamos empezar el taller que hacíamos de formación desde las 8 de la mañana. Además lo hacíamos en un club que queda fuera de Bogotá, entonces para llegar allá tocaba salir a las 6 de la mañana. Entonces no entendían nada, o sea, pero de verdad nos miraban con cara de que teníamos problemas mentales. Y los fuimos entendiendo. Claro, en Chile no se madruga, lo Sí. más temprano que se empieza es a las 9. Luego yo llevo años trabajando con los mexicanos, allá por el tráfico, incluso en Ciudad de México, empieza a las 10. Citar a las 8 no sonaba muy bien. Y a mí al principio y a mi equipo con los que estábamos, los miramos como vagos. O sea, esta gente, estos chilenos quieren dormir. Mm. Y es con mucho amor a mis amigos chilenos porque nos enseñaron eso. Y después vimos, no tiene que ver con vagancia, tiene que ver con productividad. Mm. Nosotros somos súper madrugadores, somos uno de los países que primero empieza, Sí. pero también perdemos mucho tiempo entre el café, entre el chisme, entre la conversada, entre el hacer de todo, entre el celebrar un montón de cosas. Yo tuve un jefe inglés que me decía, Luchi, es que ustedes no han empezado a trabajar porque fuiste a saludar a todos los del piso y de pico. Entonces uno va y lo saluda y pues por supuesto conversa. Después va, entonces en realidad empecé a las 9. Hacia yo llegaba muy temprano. Entonces, esto yo lo traigo porque los hombres sí son más eficientes que nosotros. Perdón, son más efectivos que nosotros. Nosotros somos más eficientes. Hacemos muchas, 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 muchas cosas, pero ellos hacen la que tocaba. Mm. Entonces, nosotras pusimos flores, hicimos el almuerzo, hicimos la llamada, planeamos el matrimonio, ¿pagaste? Ay, no, no pagué hoy. Ah, nos cortaron la luz. Había que pagar. Oye, mi amiga, y en eso hay algunos países que han evolucionado mucho. Yo trabajé en una organización, por ejemplo, donde era necesario, como en la gran mayoría, no en esta, estar de 8 a 5, de 8 a 6. ¿Por qué? Porque tú tenías que cumplir tus horas laboralmente. Y Colombia es un Sentada. país, sí, sentada. Colombia es un país donde claramente eh, se premia, ¿no? A la persona que llegue antes y se vaya más tarde. Se dice que es el comprometido, se dice el que da la milla extra. Pero ahí Ujú. pasa algo curioso. Y es que grandes organizaciones con renombre mundial, hoy por hoy, no premian eso. Lo que realmente están haciendo es revisando qué tan productivo eres tú en qué tanto tiempo. Entonces, si tú haces lo mismo que este personaje en 8 horas y él lo hace en 4, entonces ni tú diste la milla extra, ni tú fuiste más productivo, te demoraste más. Y entonces ese hombre o esa mujer que trabajó en menos tiempo, lo que tú tenías que haber entregado, tiene tiempo para alimentar la otra esfera, el otro ser que es necesario para que realmente él pueda ser lo eficiente que sea, es decir, estar con la familia, descansar, divertirse. Pero todavía nosotros tenemos una cultura en la que nos dicen, no, 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 Quédese ahí. productivo es el que llega muy temprano y el que se va muy tarde. Mm. Y a veces yo con mi marido lo hablo mucho, le digo, pero por Dios, si tú ya hiciste este negocio y cerraste este montón de plata, ¿por qué no podemos salir a almorzar 2 horas hoy, demorarnos un poquito más, así estés en horas laborales 2 horas? No, él fue criado bajo el esquema de yo tengo que cumplir las 8 horas, independientemente de aquello que yo logré conseguir para la compañía y lo que eso significó, porque la productividad lo vemos por el número de horas que estamos corriendo, amiga, no necesariamente por si estamos siendo eficientes o no.
Fíjate que yo creo que ese fue uno de los regalos que también nos dejó la pandemia, Sí, porque como la pandemia revolcó tanto, tantas cosas, una de las formas que más cambió fue la forma de trabajar. Yo, pues, que siempre acompaño, sobre todo desde el área de recursos humanos y a los líderes, vimos que llegó como un liderazgo más humano, y ese liderazgo más humano fue empezar dentro de la organización a entender que nos cansamos, que dormimos, que hay niños, que hay otras áreas de la vida para vernos de manera integral. Y entonces ya se empezó a valorar menos la hora silla, que se llama el presentismo, mm, el quedarme ahí, estar ahí todo sentado todo el tiempo, pero con mi mente ausente. Entonces, em, pierdo tiempo tomando café, pierdo tiempo en el chat, pierdo tiempo en las aplicaciones, pierdo tiempo de otras maneras en lugar de entregar el trabajo, y se empezó a valorar mucho más la efectividad y la orientación realmente de la entrega del resultado. sí, Si ya hice una gran venta, que era mi resultado, pues puedo complementar con hacer reuniones, con hacer otras conversaciones, con tener más cosas. Entonces, yo sí creo que hoy día estamos muy llamados a revisar la forma como hacemos lo que hacemos, sí, cómo conversamos, cómo leemos, cómo estudiamos, porque sí es un mundo que como nos entrega tanta información, tenemos que tener la habilidad de poder ser más selectivos también con el manejo del tiempo, porque si no nos sobrepasa la información. O sea, no sí. es sino abrir una pantalla y salen, en estos días me dice mi esposo, ay, abramos, no sé cómo lo iba a hacer en una de las aplicaciones, para ver varios partidos a la vez. Y yo le dije, no hay posibilidad. No, pues no vemos ninguno. Y me dijo, ¿por qué? Yo le digo, pues si nunca entiendo, porque nunca he entendido el fuera de lugar y me toca volver a mirar a ver por qué fue que no fue gol. Ahora imagínate ver, ya no van a ser 22, sino 44, todos allá corriendo detrás de un balón. Yo le dije, nos vamos a enloquecer, pero más que enloquecernos no vamos a disfrutar ningún Ujú. partido. Vamos a gritar gol aquí, pero nos vamos a perder del gol de allá. Y ahí nos dio para una conversación de ¡ah! ¿Qué es lo que estamos queriendo buscar? Que no perderme de nada, querer todo, Sí. anticiparme a, no, o Mira sea, eso que estabas hablando del fútbol, esta semana lo escuché y me dio tristeza desde donde lo escuché. Porque hay un jugador colombiano que amamos mucho, nuestro amado Luchito Díaz. Luchito Díaz viene una temporada maravillosa en la Bundesliga, eh, y haciendo un papel ejemplar. Por supuesto que estaba convocado para la selección Colombia, pero no hemos visto este Luchito Díaz en este mundial, em, el que conocíamos. Y estábamos hablando con las personas, estábamos escuchando, perdón, una entrevista con las personas que lo rodean, hacen parte de su equipo cercano. ujú, Y todos decían, él está muy cansado, él no sí. ha podido descansar. Realmente eso es lo que hace que se vea cansado en el terreno del juego. Pero hay otra persona cercana a él que decía, sí, él ha tenido tiempo para descansar físicamente, pero hay algo que le está haciendo falta, le hace falta a su familia, le hace falta a su casa. Le hace falta ese descanso emocional, el de Ujú. tener a los suyos cerca. Y eso es lo que lo tiene un poquito distraído. Claro, yo me pongo a pensar, ¿y cómo se va a perder Luchito este mundial? No hay posibilidad. Era uno de los grandes, de las grandes figuras, y no el más, en los que teníamos tanta expectativa. Pero de pronto no midió, no quiso hacer mucho. Y lo que pasó fue que este jugador que pudimos haberlo visto en el mejor de sus momentos, lo vimos cansado. No solamente cansado físicamente, cansado mentalmente, amiga, por precisamente el acelere de querer conseguir tantas cosas en el mejor momento de su carrera. Y ahí que, pues el fútbol hoy está de moda y lo traemos, también tiene que ver con que a veces no estamos preparados para grandes escenarios. No me refiero ahorita a Lucho, pero sí pueden llegar muchachos, porque sé que hay unos equipos que tienen unos de 17 años o algo así, que no saben qué es llegar allá. Yo siempre lo llevo más al tenis porque es el que más conozco, pero me doy cuenta, como quiero mucho a Djokovic y él tiene mucha experiencia, a veces le toca con muchachos más jóvenes. Mm, Y entonces él, si bien el cuerpo ya no le da tanto, es maravilloso deportista, pero pues ya tiene 39 años y le toca con unos muchachos de 22 tiene o la astucia. 19, él se espera y él va al cuarto set o al quinto set porque a lo que no le da a los otros es la cabeza
porque no están preparados, no han llevado el proceso para aguantar lo que es estar en una cancha central con 8.000 o 10.000 personas coreando el nombre del otro, que quieren que no se vaya porque queremos verlo jugar más, sabe que la presión lo puede tumbar. Esto le ha funcionado unas veces, otras veces no tanto, pero eso tiene que ver con los procesos. Entonces, también en el deporte, en todo necesitamos prepararnos. Y prepararnos es hacer varias veces muchas cosas. Por eso vemos, yo no soy muy farandulera, pero en mi casa tengo varios que los siguen y yo escucho que a veces Dani me dice, a ese cantante solo pegó una canción. Entonces tuvo un gran éxito que se hizo viral y desapareció. Pero tenemos otros que hemos oído por años, que hoy oye mi hija, que van a oír los otros porque se han mantenido. Entonces, para mí, uno de los mensajes grandes que queremos dejarles hoy aquí es, no solamente valoremos los procesos, sino también valoremos la constancia. Porque esto de por mucho madrugar no amanece más temprano, eso nos aguanta una vez, querer anticipar las cosas. Pero hay muchas cosas y la cosecha se da y se recoge los frutos después de una buena siembra, pero si miramos esa metáfora, es tomada de uno de los procesos que más tiempo toma, que es preparar la tierra, ararla, poner la semilla, cuidarla, regarla y esperar. Y esperar, sí, porque en la espera y en las luchas, en las caídas, en lo que a veces llamamos fracasos, pues es donde realmente nos hacemos, donde mostramos la casta, dicen, ¿no? Así es. Amiga, porque al final todos nos vamos a caer, muchas veces. La permanencia es lo que hace la diferencia, la capacidad para podernos levantar y el entender que esas luchas, esos campos de entrenamiento de los que tú a veces hablas, pues son lo que nos dotan para todo lo que en un futuro vamos a vivir, porque llegará, pero con el corazón, con la mente, con la capacidad mental, con las fortalezas necesarias para poderlo sostener. Porque ese árbol del que tú hablabas, sin raíces fuertes, pues no va a poder sostener todo lo que tal vez estaba planeado en un momento sostener. Y si lo hace y tiene sus raíces fuertes y las raíces durante mucho tiempo crecieron para abajo, no hubo fruto, no se vio, pero se fortalecieron y luego creció y luego fue árbol y fue vivienda y fue sombra y fue alimento para muchos, para poder sostener todas aquellas milagros y bendiciones que seguramente vamos a encontrarnos en el camino más adelante, en el momento adecuado. Necesitamos el proceso que nos fortalece y que nos dota. Así es. Ahorita con el ejemplo del árbol, pues pensemos en un bonsái, que lo que más se trabaja es la raíz para que lo sostenga. Y es así chiquitito, porque a veces creemos solamente que necesitamos ser el árbol frondoso. Cada uno de nosotros es quien es, gracias también a lo que nos ha ido formando toda la vida. Así que si ha de ser viral en algo y ha de tener un golpe de suerte en algún momento en la vida, pidamos para que aquello que le llegó tengamos la capacidad y la constancia para sostenerlo. Porque esto no es un golpe de suerte. Nosotros en la vida podemos obtener buenos resultados si hemos tenido el proceso, la constancia, la disciplina y la permanencia para sostenerlo. Y hasta aquí entre luchas y victorias por hoy, hablando del proceso. Qué bueno que usted, si algo de esto le resonó, lo comparta, nos comente, nos diga si se identificó o no se ha identificado con ninguna de estas luchas y si de pronto quisiera que habláramos de la suya en el próximo episodio Entre Luchas y Victorias. Recuerde que estamos cada martes subiendo material nuevo, conversaciones entre amigas que llevamos hasta sus casas a través de Spotify y de YouTube, nuestros canales oficiales donde nos puede encontrar. Y también puede recordar mucho de lo que aquí hablamos con nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, Entre Luchas y Victorias, amiga. Síganos.